Okay, welcome everyone. I'm going to pass it over to our interpreter Elle to explain how to get language interpretation set up on your own Zoom, because most of this session is going to be largely in Spanish. Over to you, Elle. All right, thank you. Hi, everyone. I'm Elle. I use they, them pronouns, and I'll be interpreting today's call into English and Spanish, along with Pau, who also uses they, them pronouns. And we are also joined by Mel and Tiara, who are interpreting into ASL. Hola a todos, mi nombre es Elle, uso el pronombre ella y estaré interpretando este evento al español y el inglés, junto con mi colega Pau, que también usa el pronombre ella, y también tenemos a Mel y Tiara, que son intérpretes de señas de americano. Entonces, si están conectados a través de su computadora para usar la función de interpretación por Zoom, busquen un globo, un icono de un globo en la parte de abajo de su pantalla de Zoom y de ahí van a escoger su idioma, ya sea inglés o español, para poder escuchar la interpretación en su idioma. And so we will be using the Zoom interpretation feature today. And if you're joining via your computer, you should see a globe icon at the bottom of your Zoom screen with the word interpretation. Click on it and choose your language. Be mindful that the entirety of this panel will be in Spanish. So if you do not understand Spanish, we encourage you to get onto the interpretation so you can hear the English interpretation. Y si están conectadas a través de su aplicación de Zoom o una tableta, busquen 3 puntitos que dicen más y de ahí van a seleccionar interpretación de idiomas y escoger inglés o español y presionar finalizar. And if you're joining via your smartphone app or tablet, look for 3 dots that say more. Click on it and then click on language interpretation and then choose English interpretation and then click done. And so we'll do a bit of a test now while my colleague Bao interprets on the Spanish channel. So if you're listening in to the Spanish channel, you should hear Bao interpreting into Spanish. So just give me a heads up. Let me know in the chat that you can hear Pau interpreting into Spanish currently, just so that we know that that is working for you. So please let us know in the chat if you are listening in to Spanish. Perfect. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en español. Así que si están escuchando al canal de inglés, ya deben escuchar a Pau que está interpretando en lo que yo estoy hablando en español. Ahí escuchan a Pau que está interpretando al inglés. Así que déjenme saber por el chat si pueden escuchar a Pau que está interpretando en el canal de inglés. Perfecto. Así que voy a continuar en español en lo que Pau sigue interpretando. Así que para tener un evento multilingüe virtual se requiere el compromiso de todas las personas. Así que le pedimos, por favor, que hablen despacio, hablen claro, en voz alta, y tomen pausa cuando especialmente hagan una pregunta. Y acuérdense de respirar y hablar en el idioma que corresponda en el canal en el que están conectados. Dejen su micrófono en mudo si no están hablando. Por favor, hablen una persona a la vez y déjenos saber por el chat si tienen algún problema con la internet. Así que por ahora ya estamos listas para empezar. Thank you so much. Hi, everyone. So before we get started, I'd just like to introduce myself. So my name is Isa. I use she, her pronouns, and I will be monitoring this session on behalf of the convening planning team. Now, if you need any tech support throughout the meeting, please feel free to message me, especially if anyone came in late and didn't hear what we were just doing. We were turning on language interpretation. So if you're at all confused, please send me a message and I can help you get set up. I am also here if something hurtful or harmful arises over the course of this session. I'm here to guide us through navigating that. So please feel free to message me directly if you have any concerns.
Now, we are so grateful to have our interpreters. We also have Mel and Tiara, who will be translating in ASL, so thank you so much to them. This meeting will be recorded, so if you're at all uncomfortable being on camera, please feel free to turn your video off. I also want us to point us to the community agreements, which I will share in the chat in a moment. And I'd like to note that if at any point you need to step away into a supportive environment to breathe, ground yourself, or talk through how you're feeling, Kate, our wellness facilitator, will be available in our breathing room. I will send a link to that Zoom call in the chat in a moment. All right, and with all that said, I will pass it over to our wonderful presenters. So Juan Pablo, if you'd like to get us started. Muchas gracias, Isa. ¿Me escuchan bien? Ok. En principio, agradecer la posibilidad de participar de este encuentro y a los intérpretes que nos están traduciendo. Para nuestro trabajo es fundamental compartir experiencias y hacer red con otros investigadores, escritores, artistas, activistas en diferentes partes del mundo. Y si bien quienes integramos este panel hablamos inglés, o lo intentamos, es importante para nosotros hacerlo en nuestra propia lengua. Así que muchas gracias. Primero voy a presentar a quienes integramos esta sesión que titulamos Arte, Literatura y Organización en Cárceles Argentinas. Y después voy a presentar el panel en general y hacer una breve intervención. Mi nombre es Juan Pablo Parchuk, soy docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Enseño teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras, donde además coordino desde hace 15 años actividades académicas y de extensión en cárceles. Estas actividades se realizan en el marco del programa UBA 22, fundado en el año 1985, y del programa de extensión en cárceles. A través de estos programas ofrecemos carreras de grado y organizamos cursos y talleres de escritura, artes y oficios, literatura, géneros, derechos humanos y políticas contra la discriminación en centros universitarios y espacios educativos ubicados dentro de 4 prisiones federales y 3 centros de régimen cerrado para jóvenes. También llevamos adelante proyectos de investigación sobre escritura e intervenciones pedagógicas y culturales en cárceles, y actividades de difusión como el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, del que participan universidades y organizaciones de todo el país. Formamos parte también de una red de universidades, de 20 universidades que trabajan en cárceles, acá en Argentina, y tenemos contactos con otros programas en Latinoamérica y el resto del mundo. Me acompañan en esta sesión Liliana Cabrera, que es poeta, editora, educadora y activista feminista. Ella publicó 3 libros de poesía mientras estaba encarcelada y ha dado entrevistas y publicado diversos artículos en periódicos y medios de comunicación. Es fundadora de la editorial cartonera y medio no convencional Bancame y Punto. Es miembro del colectivo transfeminista anticarcelario Yo No Fui, del que va a hablarnos hoy, que está integrado por mujeres cis, lesbianas, bisexuales y no binarias, y desde hace 20 años organizan talleres de artes, comunicación y oficios en cárceles de la Argentina y también en el medio libre, donde además funcionan como una cooperativa de trabajo y un colectivo editorial y audiovisual. También me acompaña Marcos Perarnó, que es docente e investigador y coordinador de proyectos culturales. Actualmente está a cargo del CUSAM, el Centro Universitario San Martín, del que nos va a hablar en esta sesión, y de la diplomatura en Artes y Gestión Cultural. El CUSAM es un centro educativo dentro de la Unidad 48 de la provincia de Buenos Aires, y pertenece a la Universidad de San Martín, y allí estudian guardias y personas privadas de la libertad las carreras de Sociología y Trabajo Social, además de organizar talleres de artes y oficios. Con Marcos y Liliana nos conocemos hace años,
A Lili la conocí cuando todavía estaba detenida en la unidad 31 y había iniciado sus estudios universitarios. Y con ella y con Yo No Fui organizamos varias actividades dentro y fuera de la cárcel. Con Marcos formamos parte de la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, y nuestras universidades y centros universitarios tras las rejas también han organizado juntas distintas actividades, eventos, adentro y afuera de la cárcel. En los últimos 10 o 15 años hubo una multiplicación de talleres de artes y escritura en cárceles latinoamericanas, y especialmente en Argentina. Estas actividades son impulsadas por universidades y organizaciones sociales y forman parte de proyectos culturales independientes y políticas públicas de promoción del arte y de la educación. Muchos textos y obras de arte producidos en estos espacios son publicados en libros, revistas, fanzines, blogs, redes sociales, y fueron expuestos también muchas veces en galerías y centros culturales. En el caso de nuestro programa, por ejemplo, publicamos 3 revistas periódicas con textos, fotos y dibujos producidos en nuestros talleres. Hemos también publicado 2 antologías y libros vinculados con escritura y experiencias de gestión y formación cultural en cárceles. También hemos colaborado con algunas de nuestros estudiantes en la edición de sus propios libros, junto con sellos independientes. Muchos de estos talleres y publicaciones de las que estoy hablando tienen en común un interés por el arte y la literatura como formas de organización y transformación social, de ahí el título de nuestro panel. Y en esta sesión vamos a compartir en particular 3 experiencias relacionadas con el arte y la literatura, que se llevan adelante tanto instituciones universitarias como organizaciones sociales. Como saben, las condiciones de encierro carcelario en nuestro país y en el resto de Latinoamérica son totalmente precarias y degradantes, y la población encarcelada es sometida de manera cotidiana al maltrato y la violencia física y psicológica. Frente a estas condiciones, el arte y la literatura son una forma de resistencia que permite idear formas de vida, otras formas de vida y crear comunidad. De hecho, las 3 experiencias de las que vamos a hablar hoy empezaron con un taller literario, de escritura o de alfabetización, y en el caso de nuestra facultad empezamos, por ejemplo, con un taller de escritura, derechos y políticas queer, al que luego se sumaron un taller de edición, otro de narrativa y la carrera de letras para conformar las actividades que tenemos hoy en día. Antes de la pandemia, que nos forzó a suspender buena parte de estas actividades, teníamos alrededor de 15 talleres y espacios de formación y producción intramuros, por los que pasaban casi 300 personas por cuatrimestre. Como ahora está restringido el ingreso en los penales en los que trabajamos y no está permitido, además, el uso de teléfonos móviles o internet, mantenemos vínculos a distancia a través de los teléfonos públicos instalados dentro de los penales y a través del intercambio de materiales y videos gracias a la mediación del servicio penitenciario. También seguimos trabajando afuera con los y las estudiantes liberados o con arresto domiciliario en actividades de acompañamiento, escritura y comunicación. Como tenemos 1 hora para esta sesión, y nos interesa dejar algún tiempo para preguntas e intercambio al final, voy a hablar muy brevemente de una de las experiencias que surgen de nuestros programas y proyectos en la Facultad de Filosofía y Letras, y luego le voy a pasar la palabra a Liliana y a Marcos. La experiencia de las que les voy a hablar es
una de las tantas experiencias derivadas, o de las derivas, mejor dicho, producidas por los talleres y acciones que organizamos junto con personas encarceladas. La historia tiene un protagonista con nombre propio, nombre de autor, que inventó una voz colectiva para llevar adelante su obra. Ese nombre es en realidad un seudónimo que es WK o Waiki o Waikiki. Waikiki es el seudónimo de Gastón Brosio, es una especie de alter ego o nombre artístico que utiliza para afirmar y muchas veces funciona como una forma de autoparodia, podríamos decir. Gastón es estudiante de letras, docente, artista plástico y escritor. Se crió en un barrio periférico del Distrito Federal de Buenos Aires. Terminó la escuela secundaria estando encarcelado y empezó sus estudios de grado en el Centro Universitario Devoto, el CUD, sede principal del programa de la Universidad de Buenos Aires en cárceles. Le quedan pocas materias para terminar la carrera de letras, que continúa ahora en libertad. Mientras estaba detenido, Gastón creó, junto con algunos de sus compañeros, el colectivo artístico, literario y filosófico Pensadores Villeros Contemporáneos, o PVC por sus siglas, y usa esas siglas para firmar todas sus obras al lado de WK. Publicó 4 libros, uno de poesía que se llama 79, el ladrón que escribe poesía, otro de aforismos, 118, 100 veces sangre, otro de relatos, 48, el muerto que escribe cuentos, y el último, que acaba de salir recientemente, se llama 17, autobiografía de un profesor, la vida de un gusano. Como verán, los números son importantes para Waiki, y enseguida voy a hablar de eso. Mientras estaba detenido, Waiki además hizo varios murales en el CUD, que decoran el espacio educativo dentro de la cárcel, y expuso sus pinturas en diversos espacios culturales. Por ejemplo, su serie Arte Marginal Binario fue expuesta en uno de los centros culturales de nuestra universidad, y esa serie combina la pintura al óleo con frases escritas en el reverso de la tela, con una tinta especial que al principio no deja ver esas palabras, y que con el correr del tiempo se irían revelando ese mensaje atrás de la tela. De esta manera, el tiempo y espacio, así como lo marginal, lo visible y lo invisible, y la potencia de las palabras, los colores y los trazos. Sin duda, Gastón es un personaje excepcional, pero su historia no es muy distinta a la de otras que encontraron en el arte y la literatura un modo de reconstruir sus vidas. La posibilidad de ese encuentro está enlazada justamente con las luchas y proyectos colectivos que sostenemos muchos de los que estamos acá presentes. Gastón suele decir, como dijo ayer Dume en uno de los paneles, que el arte le salvó la vida. Uno de mis relatos favoritos de Gastón, de Waiki, es Pinceladas. Se llama Pinceladas. En ese relato, Gastón reconstruye el espacio carcelario y los modos de vivirlo, contándolo. Y aclaro que en español, contar significa sacar cuentas, también remite a la idea de ser tenido en cuenta, como en inglés, pero también usamos contar como sinónimo de narrar. Este es un dato importante para lo que voy a decir a continuación. Entonces, el título del relato es Pinceladas, y refuerza el relato ese carácter visual del texto, que se indica en los trazos de una pintura que es un retrato vivo, podríamos decir, de la cárcel. El narrador del relato empieza
contando desde la cama y sacando cuentas del tiempo que lleva dormido. Equipara ese tiempo al tiempo en prisión, 1/3 de su vida, y luego sigue contando. Cuenta las dimensiones del pabellón, la cantidad de camas, ventanas, televisores, ventiladores, mesas, letrinas, inodoros. Después de describir la infraestructura del pabellón, dice que si a eso le sumamos las discusiones y peleas de todo el año, las arbitrariedades de los jueces, la distancia con la familia, el maltrato físico y psicológico, dice el narrador, estaría pagando el castigo de toda la humanidad. Es decir, Gastón en el relato coloca la suma en la economía de la pena, pero hace otros cálculos que podríamos decir que alteran la cuenta. Luego de ese primer conteo, describe el recorrido desde el que sale del pabellón hasta que llega al centro universitario, al CUD, que dice que es el lugar que le permite romper el paradigma de la lógica penitenciaria. Y para eso vuelve a contar. Cuenta rejas, pasos, cámaras. Como sabemos, la cárcel está atravesada de números. En ella se cuenta y se sacan cuentas todo el tiempo. Las personas se identifican con un número de legajo, las prisiones, los sectores o las celdas tienen número. Varias veces al día se hace lo que acá se llama el recuento, es decir, contar personas. También los tribunales de justicia tienen números, las leyes tienen números, los jueces fijan penas en cantidades de años, y los gabinetes criminológicos del servicio penitenciario evalúan a los detenidos y fijan también un puntaje en números, ¿no? Frente a esa operación legal que vuelve a las personas número, muchas veces hemos escuchado, ¿acaso es un número más?, ¿no? La escritura carga de vida el encierro. Podríamos decir que la literatura permite contar y tener en cuenta cada historia, cada vida, sin subsumirla en el conglomerado de los números, las estadísticas y las poblaciones. En la sesión anterior se hablaba un poco de eso también, ¿no? De las estadísticas y de cómo no quedar tapado en esas estadísticas, ¿no? Cómo no ocultar las vidas detrás de esas estadísticas. Los números son importantes, como decía, en la obra de Gastón. Cada uno de sus libros tiene un número. Pero los números en sus libros no están despersonalizados, como en la economía jurídica de la pena o en la calificación del cálculo penitenciario. Son números que atraviesan y dan sentido a la vida, son números vivos. Como se habrán dado cuenta, esos números remiten a la lotería. Acá en Latinoamérica, y creo que también en Estados Unidos, hay toda una numerología propia de las apuestas y los juegos de azar. ¿Sí? Los jugadores apuestan números de acuerdo a sus sueños, que aparecen codificados en tablas. Entonces son números con sentido, ¿no? Son números entreverados con deseos, con sueños y azares. Un sistema de codificación, podríamos decir, que conecta las palabras con la vida. Weike cuenta y saca cuentas, y cuando hace eso propone otras formas de contar hasta deshacer la cuenta. Hay también un llamamiento en esas palabras y cuentas, un pedido de ser tenido en cuenta, justamente, de que su vida no sea anulada o restada, como su cuerpo del conjunto social, y para eso Gastón apela a la literatura. Justamente ese es el título de otro relato de Weike, con esto ya voy cerrando, que se llama Apelo a la literatura. Allí Weike reescribe la escena de la justicia, apropiándose del lenguaje judicial para cuestionar la moral de la ley a través de una carta dirigida al juez. La carta está escrita en tono risueño o irónico, pero a la vez es desafiante, y señala las mentiras y engaños del Estado de Derecho,
el mal juicio de los magistrados y sus fallos o sentencias que son fallas, es decir, errores. Critica los derechos y promesas incumplidas del orden legal con una mirada que dice extraviada de la norma. Todo el relato desde el título se propone como un acto de toma de palabra por derecho propio y tiene la forma de una denuncia con los términos y los giros propios del lenguaje judicial, aunque trastocados por la literatura. Como dice al principio de su relato, y lo cito, por esas cosas que tiene la literatura, por esas cosas que se viven, por esas cosas que se quieren cambiar y siguen en el mismo lugar, y por esas cosas que son otro universo posible. Por eso apela a la literatura. Esperamos que esta presentación que tiene lugar hoy sea una oportunidad de poner las palabras en movimiento, más allá de los dictados de la ley y del encarcelamiento, para seguir potenciando los procesos de organización y las redes de artistas, investigadores, activistas en cárceles de todo el mundo, como lo que nos convoca hoy, ¿no? De una punta a la otra de nuestro continente, de norte a sur o de sur a norte, podríamos decir. Una manera de recuperar y amplificar las voces silenciadas, de potenciar la escucha, de afinar la mirada para crear otros universos, como dice Weike, otros paisajes, como muestra el afiche de la conferencia, y en definitiva nuevos futuros, mundos más justos y habitables. Ahora le voy a pasar la palabra a Lili. Espero haber hablado pausado. Para quienes me conocen hablando en español saben que estoy yendo muy lento. Yo tengo dos autores fetiche, uno es Weike y la otra es Lili. Entonces para mí es un gran honor tenerla acá también y poder compartir el panel con ella. A medida que hable yo también voy a ir compartiendo cuando ella me diga algunas imágenes. Muchas gracias. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Para mí va a ser un gran desafío hablar lento. Siento que estoy yendo a, no sé, 1 kilómetro por hora, y eso que no sé manejar bien, así que no sé ni siquiera si estoy haciendo la comparación correcta. Bueno, en principio agradecer a los organizadores por la invitación y a Juan Pablo por la convocatoria. También muy contenta de participar del panel junto a Marcos. Y bueno, les cuento que pensé en varias estrategias para el panel. En principio había escrito un texto, que no era que lo iba a leer, pero era tan largo que dije me voy a pasar del tiempo, así que hice un punteo para no perderme de los temas más importantes. Así que bueno, en principio contarles que soy integrante del colectivo Yo No Fui. Yo No Fui, como bien dijo Juan hace un ratito, es un colectivo transfeminista y anticarcelario, integrado por mujeres cis, personas trans, mujeres lesbianas, personas no binarias. Somos un colectivo muy diverso, y eso es muy importante para nosotros poder decirlo. Nos consideramos transfeministas y no solo feministas, justamente por eso, porque creemos en un feminismo diverso, no somos biologicistas, tenemos compañeros trans y realmente compartimos las luchas. Y nos consideramos como un colectivo anticarcelario porque estamos convencidos de que la cárcel no sirve para nada, y eso se ve claramente en nuestras historias de vida, en nuestros trayectos, que bueno, parte de eso va a ser mi participación en el panel. Voy a ir yendo por la historia de Yo No Fui, un poco por mi historia personal, que bueno, fui amalgamando a lo largo de los años. Algunos de nosotros pasamos por la cárcel y otros no. Y eso también es importante decirlo como colectivo, porque realmente no nos interesa hacer de nosotros un gueto de personas que pasaron por el penal. Para nosotros es muy importante, todas las experiencias son muy importantes, y esa
amalgama hacen el colectivo que hoy somos. Y de la misma manera también pensamos las luchas, nos pensamos en red, en consonancias con otras luchas, con movimientos sociales y políticos. Bueno, para empezar un poco quería traer una de las preguntas disparador que nos había compartido Juan, que tenía que ver con cómo contrarrestan el arte y la literatura las lógicas del encierro, cómo lo pensamos desde Yo no fui. Bueno, en principio podemos decir desde el colectivo que el arte para nosotros es político, que nuestras prácticas son políticas, pero que no lo son solamente por los temas que solemos tocar o que podríamos llegar a tocar, porque más allá de que podamos hablar de las injusticias o de las justicias o de las lógicas del encierro o de las situaciones de vivienda, de falta de vivienda que tenemos en el país, aún en esos tópicos podríamos llegar a tener, no nosotros, sino otros, podríamos llegar a ver algún tipo de mirada que tendría que ver con la mirada hegemónica, ¿no? Con una mirada que no tiene que ver con la nuestra. Nosotros creemos que nuestras prácticas son políticas justamente porque lo que intentamos es disputar las narrativas y contrarrestar esas lógicas que se dan en el encierro y afuera, a la hora de nombrarnos. Es muy importante para nosotros cómo nos nombramos, las palabras que usamos, poder usar nuestras propias conceptualizaciones, y no que nos estén nombrando otros todo el tiempo. Para nosotros eso es muy importante, y de un tiempo hasta acá, no es que nunca lo hicimos, pero en estos tiempos específicamente nos estamos centrando mucho en conceptualizar y en plasmar eso en distintos documentos, en distintos textos, porque creemos que tenemos mucho para decir en este campo. Para contar un poco, a partir de lo personal, yo llegué en el año 2006 a la unidad 31 de Ezeiza, el lugar donde conocí a Juan Pablo y a tantos compañeros, y yo considero que ese año también llegué a Yo no fui, más allá de que todavía me faltaban 7 años y 2 meses para salir del penal. Para hablar un poco de la situación, al igual que en otras historias de compañeros, el Estado no estuvo presente en un montón de instancias en mi vida. Y eso va más allá de ser culpable o inocente de un delito. Tiene que ver con que el Estado estuvo ausente en un montón de situaciones en las que se podría haber evitado que yo y otras personas lleguen a un penal. Consideramos colectivamente que salir de la cárcel es una potencia, porque salir viva muchas veces, a veces, una sale de milagro. Durante los 7 años y 2 meses que yo estuve detenida, 9 mujeres murieron dentro de los penales federales. Y en ninguna de las instancias judiciales que se cursaron por esas muertes, el servicio penitenciario fue ni condenado ni procesado por algún tipo de pérdida de prueba, de omisión o de acto doloso, antes, durante y después de los hechos. Y eso es importante decirlo, que la vulneración de derechos de las personas que pasan por la privación de libertad vienen desde antes del penal, pero durante la privación de libertad, cuando el Estado se supone que tiene que estar presente para que vos salgas vivo, muchas veces eso no pasa. Puedo llegar a contar acá que, por ejemplo, al llegar en el año 2006 al taller de poesía, yo realmente me sorprendí mucho. Una, porque más allá de que supiera mucho o poco de poesía, me sorprendí la convocatoria que tenía el taller. Había muchas mujeres de distintas edades, de distintas nacionalidades, muy comprometidas con el taller, con la escritura. Realmente tenían unos estilos muy interesantes, y eso lo podía ver yo, aunque hasta ese momento no sabía mucho sobre poesía. Y algo que me gustó mucho es que veía que a la hora de compartir los textos, más allá de dar consejos sobre la escritura, no había una mirada moralizante. Y eso lo empecé a notar también cuando yo me animé a escribir. Yo realmente siento que tengo algunos textos en los que hablo mucho de mi historia y en las que compartí a veces cosas en los textos que ni siquiera
las había empezado a hablar. Algo que me había olvidado en un principio y que Juan me lo recuerda, mientras yo esté hablando, vamos a ver algunas imágenes del colectivo, que nos pareció una idea linda, porque más allá de lo que yo pueda llegar a decir, ahí van a ver un poco la diversidad de lo que somos, básicamente. Bueno, realmente para mí ese paso por el taller fue importante, fue mi espacio de libertad, aunque suene a una imagen cliché, porque realmente ahí pude empezar a escribir sobre cosas de las que no había hablado antes, y de hecho yo tenía un tartamudeo muy, muy severo, que a veces se nota, hasta el día de hoy hablo y se nota un poco, pero nada que ver hasta ese momento, si no, nunca hubiera aceptado hablar en este momento acá, ante todos ustedes, y realmente siento que eso fue, es decir, que eso se fuera yendo también fue parte del afecto colectivo que yo fui sintiendo a lo largo de los años que transité por el taller. ¿Qué más les puedo contar sobre el taller de poesía? Bueno, el taller de poesía lo daba en ese momento María Medrano, que es la coordinadora actual de la organización, junto con Claudia Prado. Me sorprendí mucho que nos llamaran por los nombres de pila. Yo me había acostumbrado a que me llamen por el apellido. Había sentido esto que contaba Juan, que se ve en los textos de Weike, de que uno termina siendo un número adentro de un penal. Y durante ese trayecto también pude vivenciar los diferentes festivales que tuvimos. El taller de poesía es un taller con la mirada hacia el afuera, y durante esos años teníamos la posibilidad de participar de festivales donde venían poetas, poetas que nosotros habíamos leído, y eso era realmente muy interesante porque teníamos la posibilidad de compartir con ellos nuestros textos, y a su vez las compañeras de Yo No Fui traían frutas que no entraban al penal. Entonces para nosotros todo eso era una fiesta, y realmente el servicio penitenciario no entendía nada en esos momentos. Y eso era algo que nos alegraba mucho, porque, bueno, si ellos no entendían algo, entonces quiere decir que estábamos haciendo cosas positivas por nosotros. También puedo contar que durante esos años participé del taller de fotografía. El taller de fotografía tiene el nombre de Luz en la Piel. Actualmente también es un colectivo audiovisual y fotográfico que también tiene su lugar en el afuera. Empezó como un taller de fotografía en el que vimos distintas experiencias, desde la fotografía digital, la analógica, la estenopeica, y realmente la fotografía estenopeica te da la posibilidad de poder trabajar colectivamente y de reinventar los mismos espacios en los que habíamos vivido por años. Nosotros teníamos el permiso para poder sacar las fotos en un patio de la sección de educación, y siempre podíamos observar que parecía distinto el patio, ¿no? Tan distintos eran los ángulos y tan distintas las lógicas que nosotras íbamos poniendo en esas fotos, que lográbamos realmente recrear los espacios en formas distintas, aunque siempre fuera el mismo patio de 5x4. Durante esos años también tuve la posibilidad de publicar. Como contó Juan, yo escribí 3 libros de poemas. Anteriormente, a Bancame y Punto, pude también publicar con otra editorial cartonera, pero lo que sucedía es que ellos estaban en el sur del país, y realmente en ese momento, no teníamos acceso a internet dentro de los penales, y se complicaba mucho, muchas veces ese pasamano de los textos, las tapas de cartón, y entonces me animé a hacerlo yo. Y yo siento que ese acto también tuvo que ver con la construcción colectiva dentro del taller, porque yo en otro momento no me hubiera animado a emprender algo así. Y realmente es una experiencia que continúo hasta hoy, y lo de soportes no convencionales que aparecía en la bio tiene que ver con que, bueno, he realizado hasta videopoemas, a partir también de
de los diferentes saberes que fui adquiriendo en los talleres de Yo No Fui. Luz en la Piel hoy también, al ser un colectivo audiovisual, acompaña las diferentes campañas de comunicación que vamos realizando desde el colectivo, que tienen que ver con esas luchas de las que hablaba en un principio, esa amalgama de luchas que no solamente hablan de la privación de libertad. Pudimos realizar varias muestras fotográficas, y realmente con cada muestra también íbamos ganando distintos espacios para sacar fotos. Pudimos sacar con la muestra Iluminaciones fotos dentro de los pabellones, que era algo que no se permitía, o en los lugares de trabajo. Si tengo que hablar también de otros de los espacios donde transité, que tienen que ver con Yo No Fui, es el taller Tinta Revuelta. Tinta Revuelta empezó también como un taller en contextos de encierro, en el Complejo 4. Yo lo conocí ya estando en salidas transitorias, porque tenía también su contraparte en el medio libre, y para mí fue la posibilidad de poder ejercitar más mi pensamiento crítico, algo que ya había empezado a hacer en otros espacios, pero aquí lo podía hacer a través de los géneros periodísticos. Y eso fue muy importante en todo lo que fui emprendiendo, porque en un momento, cuando yo estaba dentro del penal, uno se acostumbra tanto a esa vida, que para mí era más importante lo que sucedía ahí adentro, el cambio del director del penal a el cambio del presidente de mi país o del ministro de Economía. Y luego, a través de las conversaciones, de poder ir generando otro tipo de dinámica, otro tipo de intercambio, me empecé a dar cuenta de lo importante que era para mí poder pensar otro tipo de situaciones bajo otra luz. Bueno, para no irme tanto del tiempo, voy a ir cerrando. Algo que estuvimos haciendo durante la pandemia, bueno, pudimos escribir tres libros, Hacer Vivir, Hacer Morir, Pliegues de un Encierro que se extiende, Tierras para Vivir, Feminismos para Habitar y Castigo a Domicilio. Los 3 sobre 3 situaciones muy distintas. El primero sobre las situaciones en pandemia que vivieron las compañeras en arresto domiciliario y dentro de los penales, Tierra para Vivir y Feminismos para Habitar, que contó toda la situación de la toma de Guernica, y Castigo a Domicilio, que lo pudimos realizar junto al CELS, y en el que pudimos problematizar el arresto domiciliario. Tierras para Vivir y Feminismos para Habitar lo hicimos junto al proyecto Reunión, no me quería olvidar de decirlo. Yo salí en el 2013. En el 2013 me sumé al equipo docente del taller de poesía. Esa experiencia para mí fue muy importante, experiencia que sostengo hasta hoy, y en el que fui conociendo cada vez más a los compañeros de los otros talleres. Como dije en un principio, tenemos talleres de artes y oficios, de serigrafía, de maternidades, de encuadernación, de experimentación gráfica. La verdad es que a lo largo de los años se han sumado cada vez más compañeros. Y por último, para cerrar, para no extenderme más y quitarle tiempo al otro compañero, quería traer una de las preguntas que tiene que ver un poco con cómo hicimos a lo largo de los años para poder atravesar la censura o las distintas situaciones que nos fueron colocando en distintas posiciones con el Servicio Penitenciario Federal. Realmente no han sido situaciones fáciles a lo largo de los años. Lo que quería decir puntualmente antes de terminar es que realmente desde Yo No Fui hemos acompañado muchas de las denuncias de nuestras compañeras sobre las situaciones de vulneración de derechos adentro de los penales. Una situación puntual tuvo que ver con el taller de fotografía, que para nosotros fue una herramienta de lucha, porque en el año 2014 40 mujeres de la unidad 31 fueron
realmente vulnerados sus derechos al ser trasladadas convulsivamente a otro penal, el Complejo 4 de Ezeiza. Nosotros acompañamos las denuncias, trasladamos el taller para acompañarlas y a partir de ahí empezamos a sufrir un montón de hostigamientos por parte del servicio penitenciario, que se fue dilucidando no solamente en que dejáramos de dar el taller, nos impidieron el ingreso al penal y ejercieron sobre nosotros un montón de situaciones de espionaje ilegal. Nosotros nos enteramos de esto a partir de los resultados de un allanamiento por una mega causa judicial que hay, y realmente no nos paralizó el miedo a partir de sospechar todas estas situaciones. Realmente porque para nosotros es un compromiso, ¿no? Para quienes pasamos por el penal y para quienes no pasaron es la misma situación. Y en aquella oportunidad en que no nos dejaron sacar más fotos, lo que hicimos fue pensar una muestra que se llamó Imágenes Guardadas, donde a partir de los textos que escribieron las compañeras de las fotos que no pudieron sacar, otras fotógrafas que estaban en el afuera pudieron sacar esas fotos. Y ese puntapié inicial fue la posibilidad de volver a entrar nuevamente al penal. O sea que para nosotros la lucha compartida es súper importante. Actualmente estamos escribiendo un libro sobre justicia junto a la Fundación Rosa Luxemburgo, en el que nos preguntamos cosas como ¿cómo sería imaginarnos otro tipo de justicia? ¿Cómo sería imaginar una justicia feminista y comunitaria, o pensar una reforma feminista, que es algo que se está hablando mucho en nuestro país? Y creemos que sobre ese tema y sobre otros temas tenemos un montón para decir. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. Muchas gracias, Lili. Ahora vamos a escuchar a Marcos, a quien presenté al principio y con el que compartimos y conectamos, como con Lili, distintos territorios y movimientos. Así que, Marcos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en principio a Juan Pablo, un amigo, por extendernos esta invitación. Es un honor para mí también compartir esta mesa con Lili, una persona que admiro y que he podido compartir y aprender mucho de ella, como en esta mesa tanto de Juan Pablo como de Lili. Y me es un gusto que ustedes también puedan compartir y escucharlas y escucharlos. Agradecer también a Art for New Future la invitación. Al comienzo de esta charla, creo que 5 o 10 minutos se lo llevó esta instancia de intérpretes, ¿no? Y pensaba, inevitablemente, cómo no pensar nuestra propia trayectoria en las cárceles, siendo siempre intérpretes de un montón de lenguas que al comienzo quizás nos son desconocidas y no podemos entender, ¿no? Las lenguas carcelarias, las lenguas penitenciarias, la lengua universitaria, la lengua jurídica, cuántas lenguas son habladas en la cárcel y cuánto de nuestro trabajo se lo lleva a aprender a poder hablarlas, ¿no? Y a entenderlas. Y no hablo solo de las lenguas, sino también de todo aquello que no tiene palabras, que son sobre todo las más a veces determinantes y sobre las cuales más tenemos que concentrarnos y pensar, que son aquellos gestos, esas coreografías que hacen los cuerpos de quienes están detenidos para decir un montón de cosas que atravesaron y atraviesan y no pueden decir. Qué importante esa instancia, digamos, la literatura como una herramienta para poder poner en palabras, o como Lili decía, ¿no? Interrumpir esa interrupción que es el tartamudeo a la hora de querer decir y hablar y expresar todo lo que uno siente, y la necesidad también de que la historia, y nuestra historia, pueda escuchar e inscribir las voces de aquellos que nunca tuvieron voz, ¿no? Si no escuchamos esas voces, si no les damos ese lugar, no hay un horizonte de justicia. Cuando Juan me propuso compartir un proyecto, pensé quizás uno de ellos podía servir para contar además también cómo pensamos al CUSAM. El CUSAM es el Centro Universitario San Martín, es la sede que tiene la Universidad de San Martín en la Unidad 48, que surge por un convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense en el año 2008, y tiene la particularidad, como comentaba Juan, de que estudian tanto detenidos como trabajadores del servicio penitenciario. Digo trabajadores porque así nosotros los pensamos, ¿no?
la cárcel nació en el año 2006 y fue hecha por trabajadores que muchos de ellos vienen de los propios barrios, que después fueron nuestros estudiantes detenidos quienes terminaron allí, digamos, ¿no? Entonces aquello que divide la reja, ¿no? No sé si Lili mencionó uno de los lemas de Yo no fui, la única y real es la reja. Esa distinción en el barrio no estaba operando en el caso de una cárcel conurbano bonaerense, que está hecha sobre relleno sanitario, y nosotros y nosotros nos sentimos paridos por justamente esa montaña de basura y post-2001, digamos, ¿no? Cómo todas esas organizaciones sociales rompieron esas barreras y berretines. Berretines era una palabra que antes de esta charla comentábamos que era importante para poder entender cuál es nuestro trabajo de la universidad en la cárcel. El berretín es aquel prejuicio que divide, que separa, ¿no? De aquel que consideramos un otro enemigo, ¿no? El primer berretín que rompió la universidad allí fue justamente que estudien juntos detenidos y trabajadores del servicio penitenciario. Actualmente tenemos graduados tanto de estudiantes detenidos como trabajadores del servicio. Y quería compartirles una experiencia donde aparece esto en juego, que es un proyecto que se llamó Las Armas, y se llama Las Armas, que es un proyecto que nació en el año 2012. Yo era docente del taller de teatro entonces, y en una de esas conversaciones en la biblioteca con los y las estudiantes, Diego Tejerina, un estudiante que ya es graduado, licenciado, que trabaja también en el CUSAM, me dice: Marcos, acá todo es un arma. Y con una virome me la clava en el cuchillo y quedamos por un segundo con el corazón en la mano, digamos, ¿no? Y yo me fui pensando después de esa clase respecto de lo que dijo Diego, y a la clase siguiente se me ocurrió compartir un ejercicio, una consigna, que era escribir desde el arma, en primera persona, un relato que contara cómo conoció a su portador, portadora, una aventura juntos y cómo había terminado esa relación, cuál era el desenlace. Una de las primeras temas que salió es: pero ¿podemos hacer eso? ¿Y por qué no? Digamos, ¿no? Como decía Lili, más allá del bien y del mal, no moralizar la escritura, desde ya que sí. Así que surgió ese primer desafío de darle la voz al arma. Y eso me parecía muy importante porque era desplazar y habilitar un lugar de enunciación, digamos, ¿no? A las armas, que justamente es un objeto que no se le da voz, ¿no? No se las escucha, y tiene mucho para decir. Y era muy interesante ver qué veía a través de ese único ojo el arma, ¿no? Y qué relatos nos traía el arma. Relatos del barrio, relatos de aventuras, y cuáles eran los vínculos que establecían nuestros estudiantes con el arma. Y acá me parece, y antes de pasar a escuchar un arma, que me gustaría que la escuchen en primera persona también, como yo tuve también ese honor, en esa instancia yo también daba talleres de teatro en clínicas de adicciones, y una paciente con la cual tenía confianza me contó que su novia era policía. Fernanda se acercó y me dijo, me contó esto y que no lo sabía la clínica. Y yo lo primero que pensé fue: ¿y se animará tu novia a escribir un arma? Justamente policías de San Martín con armas de quienes estaban detenidos por delitos contra la propiedad en San Martín, digamos, ¿no? ¿Cómo podíamos volver a rearticular ese diálogo, ¿no? Y ese duelo armado en un duelo en relatos? Al encuentro siguiente, Fernanda trajo el relato de su novia, policía, y de un compañero de ella. Entonces me gustaría, en principio, poder compartirles y hacer sonar la voz de Fabiano con su arma, la 30 de apellido 8, así escuchamos juntos también de qué se trató.
I think we might not be hearing the sound. Can you make sure that you're also sharing your computer sound as well as the video? If you see a green bar, you should be able to select an option to share your computer sound as well as your screen. Si es complicado, Juan, lo leo. Esto también es una constante, el laburo nuestro en la cárcel. Sí, Todo no el estoy tiempo, encontrando para compartir el sonido. siempre decimos que trabajamos con la contingencia. Y Fabiano decía esto: hola, me llamo 30 de apellido 8. Les voy a contar una historia. Todo comenzó en 1990, en pleno mundial, cuando en una feria callejera alguien me compró. Todavía no había sido utilizada, o sea que no conocía la sensación de escupir lo que tenía dentro mío. Cuando un chico de 14 o 15 años más o menos me miró, lo miré y nos fundimos en un eterno abrazo. Ahí comienzo mi aventura, todavía sin saber para qué me necesitaba, pero feliz, por saber que alguien me engatillaría por primera vez. Ahí estaba, yo y mi pequeño dueño. Me mimaba, me limpiaba, me daba muchos besos antes de cada acción. Hasta que llegó el día de mi primer disparo. ¡Pum! Qué bonito que soné, pensé, y estaba re orgullosa de mí misma por semejante sonido. A mi dueño lo noto preocupado y feliz a la vez. Me preguntaba por qué, si había funcionado a la perfección. Estaba feliz por mi primer disparo, pero algo me decía que estaba todo mal a pesar de mi felicidad. Me enfrió, me guardó y se alejó del lugar de mi primer disparo. Pasan los días y yo sigo encerrada en un cajón con tapa, llena de humedad, ya llena de óxido y no apta para el disparo. Después de tanto tiempo, hoy le entiendo a mi pequeño y único dueño. Aquel primer y único disparo de mi corta vida se llevó otra vida, por lo cual él terminó en una cárcel y yo encerrada dentro de una caja de madera de la cual no quiero seguir y salir jamás. ¿Cuántas veces en estos relatos aparecían la vida de las armas y la vida de quienes las narraban, ¿no? Y esto es algo que Luciana Strauss, que también es socióloga y compañera de CUSAM, menciona en su estudio más sociológico de este relato, que cada arma es singular, digamos, ¿no? Y yo creo que la literatura permite que aparezca la diferencia, las diferencias, ¿no? Como decía Lili Lotrans, en cada uno de nosotros, y poder hacer brillar esa particularidad. Porque justamente lo que mencionaban siempre las y los estudiantes es que esas armas empuñadas eran las que le hacían sentir ser alguien, digamos, ¿no? Y lo que pasaba en el taller es que cuando levantaban y empuñaban su relato, podían ser otra persona, digamos, ¿no? Y aparecía otra vida, como decía Juan, ¿no? Posible. Entonces, me parece importante, para no extenderme, pensar también que cómo darle lugar a estas voces y cómo habilitar estos nuevos lugares de enunciación para poder hablar de aquello que no está dicho, que queda encerrado en la cárcel, ¿no? Y como dice un poeta argentino nuestro, Mario Ortiz, de lo que no se puede hablar, es mejor hablar. Entonces elegí este proyecto porque no solo lo hicimos esta experiencia en el taller de teatro en el CUSAM, sino que también lo pudimos hacer en el CUD, el proyecto que mencionó Juan Pablo, y lo hicimos también en Ezeiza, a través del taller de poesía de Yo no fui, con Lili, con Juan Pablo y con María, que también fue un hermoso encuentro, donde aparecieron nuevas armas, unas armas que, inolvidable, Lili escribió la suya, y que publicaremos en un segundo volumen. Y también recuerdo el arma de Doris, no sé si te acordás, Lili, donde las armas eran las uñas, ¿no? Seducidas y traicioneras. Un último punto que creo que es muy importante para nosotros como argentines también, cuando ustedes hablan de Justice Art Coalition, ¿no? Cuando hablan de justicia, para nosotros es imposible no pensarla en la articulación con la memoria y la verdad, digamos, memoria, verdad y justicia. Y un gran desafío para nosotros es que también estas escrituras puedan inscribirse en el territorio de nuestros estudiantes cuando vuelven a sus barrios, ¿no?
y quería mencionar muy brevemente la experiencia de Waldemar Cubillas y la Biblioteca Popular La Carcova, bibliotecario del CUSAM, que cuando recupera su libertad, en la casilla donde vivía el caballo, al lado de la cancha de fútbol, muere el caballo y él ve en esa casilla la posibilidad de hacer una biblioteca para poder llevar los libros, y llevar los libros era poder llevar la universidad al barrio, poder decir en el barrio que su experiencia detenido y universitaria es una experiencia que puede transformar ese barrio, ¿no? Y puede él decir también a través de esa biblioteca que estuvo preso y que esa es una experiencia que tiene valor y que puede justamente, pensando en esta idea que traen ustedes muy interesante de arte para el nuevo futuro, ¿no? Cómo pensar ese futuro, y yo creo que acá hay que podemos pensar dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo llegar antes, ¿no? Cómo nosotros llegar, anticiparnos, ¿no? Por algo hablaba tan rápido Lili, porque necesitamos velocidad en nuestras palabras para poder llegarle antes a esas pibas y pibes que tienen en el horizonte la cárcel cruzando la autopista y no queremos que lleguen ahí. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que llegarle antes a esos pibes. Y en segundo lugar, entender que ese llegar antes es a través de los libros y a través de las palabras y las letras, digamos, ¿no? Cómo nosotros podemos encontrar y llegarle al corazón a esos pibes. Yo no tengo dudas que es a través del arte, porque así fue como nosotros como universidad pudimos llegar y abrir los pabellones. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y este espacio, y así como a nosotros nos abre una invitación Juan Pablo y Lili, que son amigues, también esa amistad se abre hoy también con ustedes. Bueno, muchas gracias, Marcos. Lamentablemente nos están avisando que en 3 minutos empieza el siguiente panel, así que tenemos que cerrar. Otra vez agradecemos muchísimo la oportunidad de estar acá y de compartir este espacio. Y como dijo Marcos, también quedamos a disposición. En nuestras biografías van a encontrar también los contactos. Quedamos a disposición para conversar en cualquier momento. Muchas gracias. Thank you so much, Juan, Liliana, and Marcos, and also to our wonderful interpreters. And thank you all so much. I know some of you might need to jump over to the next session, but we'll be sending some links in the chat. If you enjoyed this, please consider donating to support the convening and the Justice Arts Coalition if you're able. I'm also sending a link if you'd like to stay connected with Jack, as well as to a feedback survey. We really appreciate your participation and feedback. Thank you all so much for being here.